Chao, buenos días. Hoy es día miércoles 23 de febrero de septiembre del año 2020. Vamos a trabajar. Antes, mira, con respecto a la tarea de ayer, recibí mensajes de algunos de ustedes preguntándome si centrifugación teníamos que agregarlo en la lista porque no te lo había pedido, pero sí te lo platiqué ayer. Claro que sí, si te lo platiqué ayer es parte del apunte, así que hay que agregarlo, por favor. ¿Sale? Muy bien. Si tuviste dudas con alguna de tus mezclas para saber cuál método utilizar para separarla, mándame un mensajito y con todo gusto te contesto. ¿Sale? Y creo que esas fueron las únicas observaciones que me hicieron del día de ayer, ¿verdad? Muy bien. Vamos a empezar entonces con el tema del día de hoy. A ver, ya te platiqué las condiciones generales de la materia. Ya te dije que la materia, ¿qué es? Todo lo que ocupa un lugar. Luego también te dije cómo se clasifica sustancias puras, los elementos, sustancias no puras, cualquier otra, que se clasifican en mezclas y compuestos, ¿verdad? Ya te dije lo que es una mezcla, es una unión de sustancias sin que se transformen. Un compuesto es una unión de sustancias donde sí se van a transformar, ¿verdad? Muy bien, vimos las propiedades generales de la materia, masa, peso, volumen, inercia. Vimos las propiedades específicas de la materia, algunas por lo menos, punto de fusión, punto de ebullición, etcétera, etcétera. Sin embargo, muchachos, para que la materia se modifique, para que la materia se transforme, es necesario que exista algo que siempre es inherente a la materia, que es justamente la energía. ¿Sí? Materia y energía siempre van juntas. No existe una sin la otra. Bueno, ¿y qué es entonces la energía? Mira, aquí te estoy dando la definición más sencilla, la más común también, de lo que es energía. Energía es la capacidad de realizar un trabajo. ¿Sí? Pero aquí nos encontramos otra de las grandes deficiencias que tenemos al momento de hablar. Nosotros pensamos que trabajo es ir a la maquila o estar en la oficina y ya. Y no. El concepto de trabajo, muchachos, es mucho, mucho más amplio. Mira, aquí lo tengo. Trabajo es cualquier cambio en la materia. Cualquier cambio en la materia, eso es trabajo, ¿sí? ¿Y qué entiendo por cambio? Cualquiera. Si estaba aquí y ahora está acá, cambió de lugar, cambió de estructura, cambió de forma, cambió de posición, se transformó, ¿sí? Se modificó, se cortó, lo que quieras, ¿verdad? Cualquier cambio en la materia. Entonces, va de nuevo, energía es la capacidad de realizar un trabajo, y trabajo es un cambio en la materia. Entonces, si pudiéramos ser más precisos, tendríamos que decir que energía es la capacidad de realizar un cambio en la materia, una modificación en la materia. A eso le voy a llamar energía. ¿Sí? Muy bien. Una vez que ya sé lo que es trabajo, te voy ahora a platicar tres tipos distintos de energía que te pedí me lo investigaras para platicártelo el día de hoy, ¿verdad? La primera energía es una de la que ya platicamos, de hecho, cuando hablamos de la teoría cinética molecular y de los cambios de estado de agregación, ¿te acuerdas? Que es la energía calorífica.
Y acuérdate que el calor se origina en las moléculas, vamos recordando. Acuérdate que una molécula es una unión de átomos, ¿sí te acuerdas? Una molécula es una unión de átomos. Ajá. Y acuérdate que cada átomo tiene sus electroncitos dando vuelta. Por ese movimiento de los electrones en la proximidad del núcleo, va a producir que el átomo tenga cierta vibración. Entonces, cuando un átomo se une a otro para formar una molécula, las moléculas van a tener esa cierta vibración, ¿sí? Y resulta que para que un cuerpo se forme, una molécula necesita unirse a otra molécula y las dos están vibrando. Bueno, muchachos, pues entre ellas va a existir rozamiento, ¿de acuerdo? Y ese al final es el origen de la energía calorífica, es decir, el rozamiento entre las moléculas. El rozamiento entre las moléculas, esto va a ser la energía calorífica. Ojo, mucho cuidado, no te me pierdas. Una cosa es calor y otra cosa es temperatura, ¿sale? Ojo, una cosa es calor y otra cosa es temperatura. Calor es simplemente el rozamiento entre las moléculas que forman los cuerpos, nada más, ¿sí? A ver, vamos a razonar algo, piénsalo bien, ¿sale? Dime, ¿dónde hay más calor? ¿En una barra de hielo o en una tacita de café hirviendo? Piensa, piensa. ¿Dónde hay más calor? ¿En una barra de hielo o en una tacita de café hirviendo? ¿Dónde habrá más calor? Piensa. Si tú dijiste que en la tacita de café, estás equivocado. Chícale, ¿cómo que no, profe? Si yo pongo el dedo en la taza de café hirviendo, me quemo, hay más calor. No. Cuidado. Fíjate bien lo que te estoy diciendo. Calor es simplemente el rozamiento, ¿Y dónde hay más rozamiento? Pues en la barra de hielo. Caramba, ¿y por qué en la barra de hielo? Pues porque hay más moléculas. ¿Me explico? La barra de hielo es un cuerpo más grande, está formado por más moléculas. Bueno, pues entonces tiene mayor calor, tiene mayor rozamiento. ¿Sí lo entendimos? Mientras que la tacita de café hirviendo son menos moléculas. ¿Sí? Entonces no pueden generar más calor, poquitas, que muchas. ¿Ya entiendes? Sin embargo, nos queda esa pregunta en la cabeza. Oiga, profe, ¿y por qué me quemo con la tacita de café? Bien. Esto es rozamiento. ¿Sí? Esto es rozamiento. ¡Y esto es rozamiento! ¿Sí me explico? Calor es la mera existencia del rozamiento. Aquí no se pone a medir si es poquito, si es mucho. No. Aquí nada más es la existencia del rozamiento. Mira, rozamiento entre las moléculas. Esto es calor. Lo que tú estarías preguntando sería temperatura. ¿Sí? Y la temperatura, Bodoques, entonces sería la intensidad del calor. ¿Sí? Esto sería temperatura, la intensidad del calor. Va de nuevo, te vuelvo a platicar. Rozamiento es calor, nada más. Roza poquito, roza mucho, es calor, se acabó. Bueno, pero también debo de tener una medición para ese rozamiento, ¿no es cierto? Este es rozamiento y esto es rozamiento. ¿Cómo te imaginas tú? Piensa un poco. ¿Cómo te imaginas que estarían las moléculas en el hielo? Es más, no te imagines, ya lo debes de saber cuando hablamos de las propiedades de sólidos, líquidos y gases, ¿te acuerdas? ¿Sí? Entonces, ¿cómo deben estar las moléculas del hielo? Así, ¿verdad? ¿Sí?
Es decir, muy lento su rozamiento, muy lento, porque la fuerza de cohesión es mucha, acuérdate, propiedad de los sólidos, ¿sí? Ahí está. ¿Cómo crees que esté el rozamiento en las moléculas del café hirviendo? Pues las cánicas moléculas a gorro, ¿verdad? Acuérdate que en los líquidos la fuerza de cohesión es casi cero. Entonces el rozamiento puede volverse más intenso. Tan intenso que si lo calientas un poquito más, es decir, si adquieren mayor cinética molecular, van a chocar y se van a convertir en gas. ¿Te acuerdas de la licuación, ¿no? De la evaporación, perdón? ¿Te acuerdas de la evaporación? Es esto mismo. Es esto mismo. Entonces, ojo. Las moléculas rozándose es calor, punto. Punto. Poquito, mucho, como se estén rozando, es calor, se acabó. ¿Sí? Bueno, pero la medición de esa intensidad del calor, de esa intensidad del rozamiento, a esto, muchachos, se le llama temperatura. Y esto ya lo vamos a platicar con un poco más de detalle más adelante. Por lo pronto, quédate en ese entendido. Calor es la sola existencia y rozamiento de los cuerpos, ¿sí? De las moléculas, perdón, que forman los cuerpos. Y temperatura es la medición de esa intensidad del rozamiento de las moléculas que forman los cuerpos. ¿Sale? ¿Quedó claro? Bien. Eso es entonces la fuente del calor, muchachos. El rozamiento entre las moléculas. Oiga, profesor, ¿y por qué cuando yo hago una fogata, la lumbre, las flamas, ¿verdad? ¿Por qué disparan el calor? Ah, pues es que es lo mismo. Imagínate que aquí hay una molécula con mucha fricción, con mucho rozamiento, con mucha cinética. Y acá hay otra molécula que está con menos rozamiento, con menos cinética. Pero ¿qué pasa si esta molécula se aproxima a esta otra? Pues que le va a transmitir parte de esa energía. ¿Sí quedó claro? Y luego a su vez esta a la que sigue, y esta a la que sigue, y esta a la que sigue, y esta a la que sigue. Esa manera es en la que el calor se conduce, ¿verdad? ¿Sí? Pero eso es tema de más adelante. Eso es tema de más adelante. Por lo pronto entiende simplemente esto. El calor es el rozamiento entre las moléculas. Y la temperatura, qué tan fuerte se golpea. Ya nada más para complementarte el ejemplo. Si yo tuviera en aquel rincón un calentón, la zona más caliente de esta habitación sería lo más cerca al calentón, porque es donde las moléculas están transmitiendo esa energía de la que te hablaba ahorita. Y la zona más fría de esta habitación sería justamente la esquina opuesta, porque todavía no llega esa onda de calor hasta allá. ¿Sale? ¿Quedó claro? Más adelante tenemos que platicar nuevamente de calor, pero ya con un poquito más de detalle. Por lo pronto terminamos. La energía calorífica se origina del rozamiento de las moléculas que forman los cuerpos, ¿sí? Eso es calor. Y la temperatura va a ser la medición de la intensidad de ese calor. ¿Qué tanta cinética tengan las moléculas al momento de estarse friccionando unas con otras, ¿verdad? Muy bien. Vámonos con la otra. Esta está bien interesante. ¿Qué es la electricidad? ¿Qué es la energía eléctrica, no? ¿Qué es la energía eléctrica? Ahí te pongo que electrones. Sí, eso es la energía eléctrica. Electrones. Y luego, electrones moviéndose de un punto A un punto B. Eso es la energía eléctrica. Sí, pero no lo entiendo. A ver, vamos a recordar que te platiqué que en el átomo existen dos partículas subatómicas, dos partículas que forman a los átomos. Uno era el protón, ¿te acuerdas? Ese protón iba a tener carga positiva, ¿sí? El otro era el electrón, ¿sí? Y ese electrón iba a tener carga
negativa. Ahorita no me interesa hablar del neutrón, así que no lo voy a escribir. Nada más protón y electrón, una carga positiva y una carga negativa. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si yo del núcleo o del átomo, pues, saco los electrones? ¿Sí? Yo le saco los electrones al núcleo. Y ahí andan el montón de electroncitos perdidos en el mundo, porque no hayan a dónde acudir. Pero ¿qué tal si ahora le pongo de este lado los protones? ¿Te acuerdas qué pasa cuando las cargas son diferentes? ¿Te acuerdas qué pasa? Cargas diferentes, ¿qué pasa? Se atraen, recuérdalo. Cargas diferentes se atraen, cargas iguales se van a repeler, se van a rechazar. Bueno, pues en este caso, ¿qué crees que vayan a hacer los electroncitos hacia donde está el protoncito, su amor eterno? Pues van a ir para acá. Y ese movimiento de electrones, muchachos, ese movimiento de electrones es lo que nosotros llamamos electricidad. Entonces, de acuerdo a lo que te acabo de comentar, la energía eléctrica no es otra cosa más que un flujo de electrones, ¿verdad? Es un flujo de electrones. Es un montón de electrones yendo de un punto a otro, atraídos justamente por sus cargas. A ver, habrás visto los enchufes de tu casa, ¿no? En esos enchufes de tu casa hay dos paletitas, dos agujeritos. Bueno, en los nuevos hay 3, pero bueno, te platico también de los 3. Pero nos interesan los 2 que son planos, ¿no? El otro está así como redondito. Ahorita te platico qué es eso. Esos 2 planos, en uno de ellos, muchachos, en uno de ellos hay un montón de electrones, un montón de electrones. Y en el otro está la carga positiva. Ay, profe, ¿y por qué no brincan? Si está rete cerquitas uno de otro. No, cerquita sorbete. El electrón es chirris. Entonces, para brincar esa separación que tienen los enchufes en tu casa, olvídate, no hay modo de que lo hagan. Pero ahí están las cargas. ¿Qué pasa cuando tú enchufas un aparato? Haz de cuenta que a través de todo el circuito del aparato, la parte positiva le hace los electroncitos, ven, güey, ¿sí? Y entonces los electroncitos ahí van a recorrer todo el circuito del aparato, para regresar a la parte positiva que los está llamando. Eso es la electricidad, muchachos. Es un flujo de electrones, ¿sí?, movidos por diferencia de cargas. Eso es todo. Eso es la electricidad. Un flujo de electrones. ¿Sale? Eso es la electricidad. Está padre, ¿no? O sea, cosas que a lo mejor uno no sabía, pero aquí las estamos hablando con un poquito de detalle. Está interesante. Entonces, esto es la energía eléctrica. Es un flujo de electrones. Es un flujo de electrones. Bien. Ojalá y alguno de ustedes esté pensando, oiga, profe, ayer no nos pidió la energía luminosa. Ajá. Y no te la pedí, ¿sabes por qué? Porque la energía luminosa no existe. Güey. ¿No existe la energía luminosa? No existe la energía luminosa. Pero hay luz. Sí, efectivamente. Pero no es energía luminosa. No es incorrecto llamarla energía luminosa. Caramba, ¿y entonces? Le tengo que llamar energía radiante. Irradiante por rayos, ¿sí? Verás, en algunas reacciones químicas, se van a liberar unas estructuras que hasta hace relativamente poco tiempo el hombre no conocía,
que se llaman fotones, con F. Ajá, si entendiste, qué bueno, si no lástima, ¿sí? Se llaman fotones. Estos fotones, muchachos, son unas partículas que en el vacío, viajan a velocidades altísimas, 300,000 kilómetros por segundo. Oiga, profesor, la velocidad de la luz. Justamente, la luz no existe, es lo que te estoy platicando. Entonces, ¿qué es lo que hay? Estos fotones moviéndose a grandísimas velocidades en el vacío, insisto, cerca de 300,000 kilómetros por segundo. Esas son las velocidades que alcanzan los fotones que vienen del Sol, ¿sí? Y en el Sol se está llevando a cabo una fisión nuclear, es decir, los átomos de hidrógeno que forman al Sol se están fundiendo, se están combinando unos con otros, y en ese proceso liberan unas cantidades de energía bárbaras al universo, ¿no? Pero bárbaras a lo que nosotros llamamos energía solar, ¿verdad? Pero insisto, no existe la energía radiante, existe la energía, no existe la energía luminosa, perdón, existe la energía radiante, ¿sí? Y ya te expliqué lo que son los fotones, pero hay otra cosa bien interesante con los fotones. Resulta, muchachos, que no todos los fotones van a seguir una trayectoria recta. Algunos otros fotones se van a mover en ondas muy alargadas, otros se van a mover en ondas muy chiquititas, otros se van a mover en un zigzag enorme, larguísimo, otros se van a mover en un zigzag así cortititito, ¿de acuerdo? Y entonces esto es lo que nos da la condición de rayos. ¿Has oído hablar tú de los rayos X, por ejemplo? Los rayos X son uno de estos fotones que tienen cierta trayectoria, cierta trayectoria, sí, cierta manera de moverse, ¿verdad? Órale. ¿Has oído hablar de los rayos infrarrojos? Otro tipo de trayectoria. ¿Has oído hablar del rayo gamma? Otro tipo de trayectoria, ¿sí? De eso se trata. De hecho, hay algunos de estos trayectorias que atraviesan, muchachos, así como pan en mantequilla, atraviesan el planeta, ¿verdad? El planeta completo, ¿verdad? ¿Cuáles son los que nos generan calor? A ver, vamos a pensar un poco. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Cuál crees tú que genere más calor? ¿Cuál crees tú que genere más rozamiento? Es decir, los rayos ultravioleta, los que calientan nuestro planeta. Esto no es cierto, porque al tener un zigzag más cortito van a estar rozando con más moléculas en la atmósfera, ¿sí o no? ¿Y qué es lo que genera el rozamiento, dijimos? Calor. Ojo, ¿ves? Por esa razón es que la energía que viene del Sol, pero no toda, ¿sí? Solo alguna de ella va a producir calor en la Tierra, ¿sí? Las mismas plantas absorben este tipo de luminosidad, bueno, uno semejante, no es este en particular, uno semejante para llevar a cabo la fotosíntesis, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ojo, no existe la energía solar, no existe, no es otra cosa más que energía radiante. Y recuerda que la energía radiante se le llama así porque avienta rayos. ¿Y qué son los rayos? Pues no son más que fotones, ¿verdad? Fotones moviéndose. Eso es la energía. Eso es la energía radiante, ¿verdad? Son fotones moviéndose y ya, eso es todo. Eso es todo. Esto es la energía radiante. ¿Quedó claro? A ver, vamos a hacer entonces un pequeño resumen. Vamos a empezar con energía. Y por energía te dije que era la capacidad para realizar un trabajo.
¿Y qué es trabajo? Ah, pues trabajo es un cambio en la materia, ¿verdad? Trabajo es un cambio en la materia. Entonces, si queremos decirlo así sencillito, ¿qué es energía? Es la capacidad para realizar un cambio en la materia. Eso es energía. Así facilito y doy por hecho que así lo entendiste. Muy bien. Te platiqué el día de hoy 3 tipos distintos de energía. Te platiqué la energía calorífica, que esa se produce por el rozamiento entre las moléculas que forman los cuerpos. Recuerda, calor es simplemente el rozamiento, la existencia de rozamiento, eso es calor. Mientras que temperatura es medir la intensidad de ese rozamiento. ¿Quedó claro? Muy bien. Luego después te hablé de la energía eléctrica y te dije que la energía eléctrica es un flujo de electrones, ¿sí? Es decir, electrones yendo de un punto a otro. ¿Y cómo es que mueves esos electrones? Por diferencia electrostática, por diferencia de cargas, pues. De esa manera es que los electrones se van a mover de un punto a otro, ¿sí? Y eso es la electricidad. Muy bien. Luego te platiqué de la energía radiante y te dije que en algunos reacciones químicas se van a liberar estas estructuras infinitamente pequeñas, fíjate, más pequeñas que los electrones, que se llaman fotones. Los fotones que se producen en el Sol, producto de la fisión nuclear que se está llevando allá, viajan a cerca de 300,000 kilómetros por segundo. Pero resulta, muchachos, que no todos viajan en una misma trayectoria. Y dependiendo de la trayectoria que sigan para moverse, será el tipo de rayo en particular. Ultravioleta, infrarrojo, X, gamma, tantos otros rayos que existen, ¿sale? Algunos que ya se descubrieron y otros que están por descubrirse, ¿sale? ¿Sí? Muy bien. Muchachos, estos son los temas que te pedí que me investigaras para el día de hoy. Recuerda, por favor, que el día de mañana me vas a investigar esas que están por allá. Hidráulica, mecánica, eólica, geotérmica, mareomotriz, solar y química. Oiga, profe, pues no me dijo que no existe la energía solar. Pues no existe, pero investígala. Aquí me refiero, te pido que me investigues sobre los paneles solares, por favor, que es lo que vamos a platicar Dios mediante el día de mañana. Y justo para cerrar semana, ¿verdad? Justo para cerrar semana. Mañana te publico también, Dios mediante, cuál va a ser la tarea que me vas a entregar el día viernes, que ojalá ahora sí ya me la entregues correctamente. Recuerda, de un lado voy a querer tu investigación, del otro lado quiero las correcciones. Todo mundo tiene que hacer de manera obligada su tarea de esta forma. De un lado tu investigación y del otro lado tu corrección. Así que pinta tu raya y escribe con un color de un lado y otro color del otro. Por favor, así necesito que me entregues tu tarea. Necesito asegurarme que aprendas a trabajar. Así te tenga que llevar como niño de kinder, así lo voy a hacer. Así lo voy a hacer. Muchachos, un detalle ya para despedirnos. Por favor, respeten mi intimidad, respeten mi privacidad, caray. Última vez que te digo, nada más de 7 de la mañana a 6 de la tarde contesto tus mensajes de WhatsApp. Nada más de 7 de la mañana a 6 de la tarde. No la frieguen, pues son 11 horas, ¿no? Yo creo que es suficiente. Son 11 horas. Y no me importa si eres niño, si eres niña, si eres mamá o eres papá. No me importa. Respeten, por favor, mi privacidad. Respeten mi privacidad. Con todo gusto les contesto en los horarios adecuados. Fuera de esos horarios, la única manera en la que voy a contestar es cuando sea
motivo de fuerza mayor. ¿Sí? Y ahí sí no tengas problema. A la hora que sea, márcame. Y ni siquiera mensaje, llamada, no tengo problema. Pero que sea causa de fuerza mayor. Y no, ¿cómo le fue a la tarea de mi hijo? Pues, por favor, ¿no? Por favor. Modo que es por el día de hoy es todo. Nuevamente te recomiendo que hagas tus tareas el día que te mando el video, porque de otro modo te lo estás queriendo empujar todo la noche del jueves o la tarde del viernes y ahí sí está en chino. ¿Sale? Tengan muy buena tarde. Adiós.